Foro Parlamentario. Televisión Pública, una entidad del organismo legislativo. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, es muy grato poder contar con su sintonía en el canal 57 de TV Claro Avanzado, que retransmite la señal, por supuesto, de Congreso TV. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, y es que realmente hemos venido discutiendo y escuchando diferentes puntos de vista en torno a las reformas a la Constitución Política de la República en el tema del sector justicia. Hemos escuchado opiniones acá en este foro a favor y en contra, pero hoy nos complace contar con la presencia del diputado Manuel Conde Orellana. Él es presidente de la Comisión de Apoyo Técnico, quien ha impulsado y ha estudiado, analizado, podríamos así mencionarlo, las reformas a la Constitución que actualmente se están discutiendo y que han generado varias opiniones. El diputado Manuel Conde Orellana, pues como ustedes saben, es diputado distrital del Partido de Avanzada Nacional PAN, es abogado, es secretario general de la Presidencia de la República, presidente de la Comisión de la Paz del Gobierno de Guatemala, que inició el diálogo en 1991 al 1993. Es diputado del Parlamento Centroamericano, presidente de la Comisión de la Paz, y realmente su currículum es muy amplio. Incluso cabe mencionar que fue uno de los asesores en la firma de la paz en el proceso de Colombia. Así que, diputado, es un placer contar con su participación y que nos explique a nosotros y a quienes nos ven a través de las redes sociales y del canal del Congreso por qué y en qué consisten estas reformas a la Constitución. Gracias, Emi. Es un gusto para mí estar acá en el canal del Congreso, poder abordar un tema que ha generado tanta polémica en los últimos días en el país, polémica que no surgió cuando se hizo la aprobación en 3 primeras lecturas de esta ley el año pasado, polémica que surge cuando ya entramos a la aprobación por artículos. Es sumamente importante que la sociedad guatemalteca conozca no solo el origen, los contenidos, pero por sobre todas las cosas, lo que ha hecho el Congreso de la República, porque pareciera ser que se quiere dar a entender que el Congreso aprueba las cosas o las imprueba bajo presión o bajo condicionamientos, y eso no responde a una realidad. Para información de la audiencia, es importante que se sepa que los 3 presidentes de los poderes del Estado, en su caso el presidente Jimmy Morales, el presidente Mario Taracena, el presidente Rojas Cetina de la Corte Suprema de Justicia, los 3 presidentes encabezaron una propuesta en el año 2016 que le planteó a Guatemala, le planteó a nuestra sociedad la necesidad de buscar reformas constitucionales para fortalecer el sistema de justicia. Y sobre esa base, los 3 presidentes de los poderes del Estado hacen el planteamiento e integran ellos una comisión técnica, llamada Comisión Técnica, por ellos. Esta comisión técnica está integrada por la fiscal general, el señor procurador de Derechos Humanos, un representante de Naciones Unidas y el comisionado internacional contra la impunidad. Esa comisión técnica ve todos los detalles de este esfuerzo orientado hacia una reforma constitucional. Recordará a la sociedad guatemalteca que la comisión técnica hace un recorrido por varios departamentos de la República, recorrido que acompaña personal de Presidencia de la República, personal de Corte Suprema de Justicia. El Congreso no participa como gran gestor de ese recorrido, sino el presidente de aquel momento, el presidente Taracena, dice que los diputados asistan, que participen, pero que no olviden que el debate de esas reformas sería en el Congreso. Creo que esa fue una manera de ver con claridad lo que podía suceder más adelante. De esa cuenta, se hace todo el recorrido, se oye a muchos sectores, se manifiestan mucho, especialmente, y es curioso lo que voy a mencionar, nuestro gremio, el de los abogados, participan activamente en cada departamento, en Quetzaltenango, en el Oriente, en
en la parte de la mesas de diálogo se llamaba. Sí, se llamaba, era como unas mesas de diálogo para la reforma o consulta local para la reforma. Y fueron muy activas y llegaba el señor comisionado y la señora fiscal y el señor procurador de derechos humanos y publicaban sendas fotografías con todos los participantes. Digo curioso porque muchos abogados fueron a la discusión. Agotada esa discusión, los 3 presidentes de los poderes del Estado vienen al Congreso de la República y ellos entregan un proyecto de decreto de reformas y plantean que el Congreso entre a su debate. Aquí pasa algo interesante. No firman los presidentes, los 3 presidentes, esa iniciativa. Y cuando se consulta, ¿y por qué la traen y no la están firmando? Viene un argumento, y es de que para que el presidente pueda firmar tiene que ser en Consejo de Ministros. Y para que el presidente de la Corte Suprema de Justicia pueda firmar una iniciativa, tiene que ser una decisión mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay un primer elemento que se debe considerar. Y se encontró como fórmula que los diputados que quisiéramos firmar esa iniciativa la firmáramos. Y a mí se me invitó a firmarla. Y yo decidí firmarla bajo una sola premisa. Ahora entramos a la discusión y al debate de esa iniciativa. Y es en esa discusión y en ese debate donde los diputados tenemos la responsabilidad no solo de conocer, debatir y ojalá proponer mejoras por medio de enmiendas a una iniciativa que va a ser discutida en el Congreso. La iniciativa entró, más de 50 diputados la firmamos y esa iniciativa pasa a las 3 lecturas porque también ojalá pueda desarrollar más adelante esto. En nuestra ley orgánica no tenemos un capítulo que norme cómo el Congreso debe conocer de un proceso de reformas constitucionales. La Constitución de la República nos da 2 escenarios. Cuando vamos a reformar la parte dogmática de la Constitución, que tiene que ver con garantías individuales, se hace necesaria una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando vamos a reformar la parte orgánica de la Constitución, ahí lo hace el Congreso, lo debe de hacer con mayoría calificada y luego viene el proceso de consulta popular. La consulta popular es el referéndum o la refrendación del pueblo a una reforma constitucional. Entonces, el Congreso recibe la iniciativa, se somete la iniciativa al trámite ordinario, va a las 3 lecturas en el Pleno en sesiones ordinarias de martes o jueves, es aprobado en 3 lecturas y le corresponde ya la aprobación por artículos. En la aprobación, bueno, esas 3 aprobaciones fueron con mucho más de 105 votos, fueron votaciones amplias, pero existía un compromiso político en el Congreso. Cuando venga la aprobación por artículos, vamos a discutir y vamos a entrar a desmenuzar cada uno de los artículos que trae la iniciativa. Y eso fue lo que hicimos. En mi caso personal, a partir del 27-28 de noviembre, yo entré a un dilema político y jurídico. O me opongo a las reformas, porque no creo que vengan bien planteadas, o me dedico a trabajar en enmiendas para darle viabilidad jurídica, política y social a la iniciativa. De esa cuenta, de finales de noviembre hasta el 29 de diciembre, yo me dediqué a trabajar enmiendas. Que fui de alguna manera conciliando con otros diputados, con el mismo presidente Taracena, apoyándonos en dirección legislativa y fuimos generando unas enmiendas que se fueron sometiendo a conocimiento de jefes de bloque y se fueron volviendo enmiendas enriquecidas por los aportes de otros jefes de bloque. Y esas fueron ya las llamadas enmiendas de mayor consenso. Nunca hemos hablado las enmiendas de consenso, sino siempre hago yo la claridad de que son las enmiendas de mayor consenso. Y de esa cuenta entramos a una discusión. Esa discusión ya con nuestras enmiendas a una iniciativa
que nosotros decidimos que al firmarla debíamos entrar a debatirla, generamos esas enmiendas. Esas enmiendas de mayor consenso fueron discutidas con la misma comisión técnica. Hubo comentarios de que por qué citaban a los bloques a la sede de CICIG, que por qué, pero no tiene nada de malo si uno sabe lo que está haciendo. Y yo aquí defiendo la posición del Congreso de la República, y el Congreso de la República somos los diputados. En el Congreso de la República, en las mesas de los jefes de bloque y en las instancias que se han creado para la discusión, ha habido absoluta libertad para proponer, para quitar, para poner, para denominar de otra manera las cosas. Así que los distintos bloques fueron citados por la comisión técnica en la sede de CICIG, y fuimos a CICIG, y en la sede de CICIG tuvimos la libertad de plantear nuestros puntos de vista. Eso nos llevó a un mayor nivel de consenso, y ese mayor nivel de consenso de alguna manera ha permitido seguir discutiendo, tomar decisiones en el Pleno. Una decisión interesante que también es una de las formas de conocer que la ley establece, es poder postergar la discusión de un artículo. Del artículo de derecho. Y en este caso fue el artículo 3, que tenía que ver con el tema de la jurisdicción indígena. Artículo al que también le hicimos una enmienda y llegó a ser una enmienda de alto nivel de consenso. Sin embargo, se tomó la decisión política en el Pleno de postergar la discusión del artículo 3 y entrar de lleno a la primera parte de la reforma, la segunda parte de las reformas, que tiene que ver con el sistema de justicia. De esa cuenta, el artículo 4, 5 y 6 ya fueron aprobados, y fueron aprobados con enmiendas, y con enmiendas que le dieron viabilidad jurídica, política y esperamos que social al contenido de esos artículos. Hoy estamos en la discusión del artículo 7, que el Consejo de busca reformar el artículo 209 de la Constitución, y que es el que en la iniciativa original le da forma al llamado Consejo Nacional de la Justicia, en la iniciativa original. En nuestra enmienda, la de mayor nivel de consenso, ya no se llama Consejo Nacional de la Justicia, se llama Consejo de Administración Judicial. ¿Por qué se llama Consejo de Administración Judicial? Porque no se le puede llamar Consejo Nacional de la Justicia a un ente que no ejerce jurisdicción y que no aplica justicia. Diputado, creo que es muy interesante que nos comente, que nos haya comentado sobre la génesis de estas reformas, sí, porque se desconoce al respecto. Pero ahora, en cuanto a la polémica, este artículo que usted menciona, ¿se cuestiona el que se le vaya a otorgar a este Consejo de Administración Judicial facultades mucho más allá de la que consideran vulneraría a la Corte Suprema de Justicia, nombramientos de jueces, magistrados, y que incluso serían los encargados de elaborar la terna de la cual, o la lista, la nómina, de la cual el Congreso debería elegir a los magistrados? Esa ha sido una de los argumentos que esgrimen los que se oponen a las reformas. Ellos aún siguen viendo la iniciativa original y no han entrado a leer las enmiendas. En las enmiendas es mire, la tarea que nosotros hicimos y la premisa, y tengo que decirlo con esa franqueza, yo empecé a plantear este argumento. No podemos pretender fortalecer la justicia debilitando la república. ¿Qué quiere decir eso? Debilitando la república compuesta por 3 poderes tradicionales del Estado. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Supeditar ese Consejo de Administración Judicial a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo? Definiendo sus funciones en sus 2 direcciones en áreas muy específicas. Número 1, a la dirección de la carrera judicial, dejarle el desarrollo de todo lo que tiene que ver con carrera judicial en armonía con el Consejo de la Carrera Judicial que se creó en la Ley de la Carrera Judicial, decreto 32/2016,
aprobado por el Congreso de la República el año pasado. La ley de la carrera judicial es precisamente el marco legal que permitirá que los jueces y magistrados, jueces de paz, jueces de primera instancia y otros tribunales de igual categoría, y jueces y cortes de apelaciones, sean personal de carrera. Eso me parece muy bien. Eso es sano y es por eso que existe la ley de la carrera judicial. En la ley de la carrera judicial se establece la creación del Consejo de la Carrera Judicial. El Consejo de la Carrera Judicial es el que hoy está tomando las decisiones en materia de la carrera judicial. Cito un ejemplo. El permiso que le otorgan a la magistrada Blanca Stalin para salir a hacer su defensa ante un señalamiento judicial. ¿Quién le da ese permiso a ella? No se lo da la Corte. El Consejo de la Carrera. Se lo da el Consejo de la Carrera Judicial. Bueno, la suspensión de la señora magistrada Stalin, ¿quién lo hace? Ya no lo hace la Corte, lo hace el Consejo de la Carrera Judicial. Ahí vemos cómo decisiones relacionadas con la carrera judicial y con lo que es la ley del servicio civil del organismo judicial, ya lo hace el Consejo y no la Corte. Porque lo que pretendemos es hacer una reforma en donde todo lo relacionado con la carrera judicial lo desempeñe un Consejo de la Carrera Judicial en armonía con una dirección de la carrera judicial, que se encarga de ¿qué? De darle vida a esa ley. Ahora bien, si ya existe un ente que hace esas funciones, ¿por qué crear otro? Existe el ente como consejo. Ahora viene una dirección dentro de un consejo que es un órgano consultivo de la Corte Suprema de Justicia. El órgano es el Consejo de Administración Judicial. El Consejo de Administración Judicial tiene dos direcciones. La que tiene que ver, por ejemplo, la de la carrera judicial, tiene que ver con la carrera judicial y tiene que ver con todo lo que implica la carrera judicial, las propuestas de nombramientos, todo lo que tiene que ver con las promociones, todo lo que tiene que ver con carrera judicial. ¿Qué es lo que queremos con esto? Superar una norma constitucional que en 1985 el legislador constitucional, cuando le da autonomía al organismo judicial, dice: los jueces y magistrados serán nombrados para un periodo de 5 años. Hoy ya no queremos 5 años, queremos jueces y magistrados de carrera, que sean evaluados en su desempeño cada 2 años, o cuando sea necesario, por los órganos disciplinarios que creamos en la ley de la carrera judicial. Creamos las juntas disciplinarias, creamos los tribunales, las juntas disciplinarias, las juntas de evaluación de desempeño. Eso está ya en la ley. Entonces ya no tendrán los jueces y magistrados. ¿Quién lo evalúa? ¿Quién hace estas funciones? El Consejo de la Carrera Judicial. ¿Y cuál sería entonces la función de este nuevo ente? Este nuevo ente tiene 2 direcciones. Este es un consejo de administración. Aquí tienen que verse, este es un ente de consulta a la Corte, tanto que está supeditado a la Corte y le rinde informe a la Corte. Al rendirle informe a la Corte cada 6 meses por ley, o cuando la Corte lo requiera, ya lo supeditamos a la Corte. Este consejo tiene 2 direcciones, la de la carrera judicial y la administración financiera. En la Corte hay una dirección financiera. Esa dirección financiera es la que va a operativizar todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos. La dirección de administración financiera tiene que coordinar con estos entes. De la misma manera, la dirección de la carrera judicial tendrá que coordinar con el Consejo de la Carrera Judicial. De alguna manera lo que estamos haciendo es desconcentrar en la Corte Suprema de Justicia el poder de nombrar, quitar, trasladar, mover a los jueces antojadizamente y el de administrar los recursos que tienen que ser administrados por una estructura financiera diferente. Porque los señores magistrados de Corte Suprema están firmando hasta los permisos de un personal administrativo. Ellos, la idea es esa, y los magistrados se lo dicen a uno en privado.
Es lo mejor que nos pueda pasar. Porque si así no pasamos discutiendo media sesión de Corte Suprema si se traslada a un juez o no. Porque hay quienes están de acuerdo y quienes están en desacuerdo. ¿Quiénes nombrarían a estos miembros del Consejo de Administración Judicial? Para los miembros de la dirección de la carrera judicial hay un juez de paz, un juez de instancia, un magistrado de Corte de Apelaciones o tribunal de la misma categoría. Estos jueces y magistrados se integran listados bajo un procedimiento de oposición. Se definen perfiles y se abre a concurso público de oposición transparente. El magistrado que quiera, el juez que quiera, el juez de instancia que quiera, se pueden someter a ese proceso. Se integran los listados de los que aprueben, porque todo esto va a tener que desarrollarse una ley que será un reglamento en la ley de la carrera judicial o en la nueva ley del organismo judicial, que tiene que también, porque las reformas establecen la necesidad de crear 5 o 6 leyes nuevas. Una nueva ley del organismo judicial, hacer unas reformas a la ley del servicio civil del organismo judicial. Ya tenemos la ley de la carrera judicial, que tendrá que tener algunas reformas. Se plantea también una ley de jurisdicción indígena como ley ordinaria. O sea, ahí menciono ya 4. Hay 5 o 6 leyes nuevas que hay que aprobar. Y será en esa ley donde vamos a desarrollar esos procesos. Pero ¿qué es lo que se pretende? Por ejemplo, yo no soy muy afín al sorteo. Yo creo más en el nombramiento pero la mayoría de compañeros diputados se inclinan por el sorteo y eso es respetable. Se hace la lista de 40 jueces de paz, estoy exagerando, 20. La iniciativa dice que el Congreso nombrará por sorteo. La enmienda que hemos trabajado dice que el Congreso nombrará por sorteo. Pero ahora hay una posibilidad, y es de que el sorteo lo haga la Corte. ¿Para qué lo va a hacer el Congreso si lo puede hacer la Corte? Si al final de cuentas es un sorteo. Claro que un sorteo en el Congreso tiene una implicación, más allá de una tómbola. Un sorteo en el Congreso tiene implicaciones en políticas. el ente de mayor representatividad que tiene la democracia. Es a los ojos del pueblo. Es en la tribuna política por excelencia. Esa es la implicación y el peso que tiene un sorteo en el Congreso a un sorteo en cualquier otro lugar de Guatemala. Pero sin embargo, siendo para una dirección de un consejo de administración supeditado a la Corte Suprema de Justicia, que lo haga la Corte Suprema de Justicia. El Congreso tiene relevancia hacerlo en el Congreso, pero igual lo puede hacer la Corte. Esa es una de las propuestas que hay. También dice, la dirección de la carrera judicial tiene 4 miembros que vienen del sistema judicial. Un juez de paz, un juez de instancia, un magistrado de sala o tribunal de la misma categoría. Son 3. Hay un 4 que lo nombra la Corte con votación calificada y que no pertenece al sistema judicial. Pero ahí nos están quedando 3. Esos 3 son profesionales de distintas disciplinas, que dice la iniciativa original y nuestras enmiendas de consenso, que los 4 primeros, los electos en los incisos A y B, serán los que llevarán el proceso de oposición para integrar los otros 3. Y así lo traíamos consensuado. Pero ahora surgió una iniciativa que nos parece correcta, del diputado Luis Fernando Montenegro y bancada Encuentro por Guatemala. Y es que el listado de estos profesionales, el Congreso los nombre por sorteo. Pero ahora decimos, no, que los nombre la Corte por sorteo. ¿Qué queremos hacer con esto? Que los 4 que dirigen el proceso de oposición para integrar los otros 3 no tengan el poder de decisión.
para no crear dependencias, sino que ellos desarrollan el proceso de oposición y esto va a un sorteo, bien sea al Congreso o bien sea a la Corte, para que no sean los 4 los que eligen a estos personajes. Diputado, estoy hablando de la dirección de la carrera judicial. Luego viene la dirección administrativa, que está integrada por 3 personas, por 3 profesionales de distintas disciplinas. Ahí va la dirección de la dirección administrativa financiera. Ellos también tendrían que ser sometidos al mismo proceso. Los 4 nombrados en los incisos A y B, que son los que vienen del sector justicia, desarrollan el proceso de oposición y el nombramiento lo hace por sorteo, bien sea el Congreso o la Corte Suprema, según como se decida finalmente. aquí dice, por ejemplo, quienes integren las direcciones tendrán la calidad de consejeros y gozarán de las mismas prerrogativas, inmunidades, responsabilidades e incompatibilidades que los magistrados de las salas de corte de apelaciones en lo que fuere aplicable. Sí. Esto ha sido a veces también cuestionado, porque como que pareciera, algunos sectores señalan que se le está dando como unas prerrogativas que no deberían de tener. Bueno, pues se les está dando el rango de magistrados de sala. Se les está dando el rango de magistrados de sala, primero por la experiencia que ellos deben tener. Ellos deben de ser jueces más de 10 años o ser abogados en ejercicio más de 10 años o profesionales, porque son profesionales de distintas disciplinas. Para los que son jueces de paz y de primera instancia o magistrados de sala o tribunal de la misma categoría, tienen que ser más de 10 años en el ejercicio de esos cargos. O sea, tampoco son personas improvisadas, sino son personas que van a pasar por un proceso de oposición y que van a llegar a tener ese nivel de responsabilidad. Por eso es que se les da la categoría de un magistrado de apelaciones en términos no solo de sus calidades, de sus inmunidades, de sus prerrogativas, pero de la misma manera de su nivel de responsabilidad y sanción en su caso. La Asociación de Dignatarios de la Nación, en una conferencia de prensa el viernes de la semana pasada, dio a conocer, bueno, ya había presentado también un documento que ellos hicieron llegar a la presidencia del Congreso, en el cual piden que se suspenda el debate por artículos de estas reformas y que se les dé oportunidad a ellos de debatir o de consensuar, de conocer un poco más con diferentes sectores y darles a conocer su opinión con relación a las reformas. Ellos se oponen a las reformas porque consideran que no es necesario reformar la Constitución, sino únicamente modificar algunas leyes ya vigentes. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, muy respetable la posición de los señores constituyentes de su asociación, que no son todos, pero hay un buen número de ellos en la asociación. Algunos comparten criterio, otros no. Cito el caso del diputado Roberto Alejos. Él es constituyente y él dice, yo no estoy de acuerdo con lo que plantea la asociación. Ya lo hizo públicamente. La posición de la asociación es totalmente respetable, pero voy a poner un ejemplo. Si la Constitución del 85, nuestra Constitución vigente, dice que un juez de primera instancia y un magistrado de sala será electo por 5 años, y eso es lo que los obliga a venir al Congreso, a cabildear su elección cada 5 años, y eso hace una relación, por lo menos en el momento político, cuando alguien quiera aspirar a una magistratura, de estar viniendo a tocar la puerta a los diputados para entregar su hoja de vida. Si la Constitución del 85 daba esa estabilidad de 5 años, y hoy lo que queremos es que sean jueces y magistrados de carrera, que entren a servir como jueces y que sean evaluados en su desempeño cada 2 años, y que se pueda quedar 20 o 30 años de juez. El que se quede 20 años de juez va a ser evaluado 10 veces. Entonces, ¿cómo vamos a poder generar esa carrera judicial si dice la Constitución que son electos por 5 años? O sea, no basta leyes ordinarias. Y yo respeto a los diputados o a los abogados que han dicho que es suficiente leyes ordinarias. No, porque de una norma constitucional deriva una ley ordinaria, y de una ley ordinaria una ley reglamentaria.
Ellos señalan, por ejemplo, en su pronunciamiento, dice que el Ministerio Público y la CICIG buscan cambiar la justicia utilizando la Carta Magna, y eso nos enfoca que hay otros intereses. Cabe mencionar, para quienes nos están viendo a través del canal, que la Asociación de Dignatarios está compuesta por la mayoría de exconstituyentes responsables de redactar la Carta Magna, que entró en vigencia en 1986, pero que fue en 1985 que fue aprobada. En el 85 y entró en vigencia en el 85. Así es, en el 85 también, a finales. Y el 31 de mayo precisamente es el aniversario de nuestra Constitución. En ese entonces se mencionaba que era una Carta Magna, una Constitución muy moderna, porque permitía en determinado momento modificarse y ser cambiante de acuerdo a la coyuntura. Sin embargo, ellos dicen: solicitamos a los señores diputados se nos dé un plazo prudencial para demostrarlo en una propuesta, dice. Y dice: los exconstituyentes, y especial conformada por un diputado, y que se nombre una comisión especial conformada por un diputado por cada partido para que conozca la propuesta. Los exconstituyentes dicen que se debe reformar la ley electoral y de partidos políticos, la ley del organismo judicial, ley orgánica del Ministerio Público, Código Penal y Código Procesal Penal, Código Tributario, Procesal y Mercantil, Ley de Compras y Contrataciones, Ley de Tribunal de Cuentas, Ley de lo Contencioso Administrativo, Ley en materia de antejuicio y Código Militar. Según ellos, modificando estas leyes, no es necesaria la modificación o las reformas a la Constitución Política de la República. Plantearía el mismo caso. ¿Cómo le vamos a dar sentido a una ley de la carrera judicial que tiene un consejo de la carrera judicial, que ve todo el procedimiento de ingreso al sistema del organismo judicial, en donde jueces y magistrados van a ser promovidos, evaluados, y cada 5 años van a tener que venir a tocar la puerta del Congreso para que los reelijan? Si la idea es dar estabilidad, reformar, por ejemplo, o aceptar esta... sin reformar la Constitución, lo que estoy diciendo es imposible. Una pregunta, por ejemplo, esta petición que ellos hacen, que se forme una comisión y plantearle su propuesta, ¿eso no sería retrasar hasta cierto punto la aprobación de las reformas? Pues vea, las reformas están en discusión. Curioso que los señores constituyentes ahora vengan a hacer este planteamiento. Y voy a mencionar otros entes. Colegio de Abogados no se ha pronunciado. Quedaron ellos que después de su congreso de noviembre del 2016 vendría y no lo han traído. La misma Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado. Vinieron unos magistrados acá, se molestaron los que no vinieron, fuimos nosotros a la Corte, nos reunimos con la Corte en pleno, planteamos tener más reuniones, no se dieron, quedaron de mandar su posición por escrito, tampoco ha llegado. Entonces, si esperamos que todo el mundo decida fijar su posición, si esperamos que la Corte diga algo, que el Colegio de Abogados diga algo, que los señores constituyentes digan algo, pues tal vez se nos ve el periodo. Tal vez ya no entramos en una posibilidad de hacer reformas y entramos a un proceso electoral en 1 año y medio. Creo que esas son las cosas que tenemos que ver. Si los señores constituyentes traen una propuesta que mejore lo que estamos haciendo, bienvenido. Porque eso es importante. En Guatemala hay un mal nacional. La gente se opone pero no propone. La gente se opone pero no da alternativas. Y tengo que repetir, la única crítica válida es la que viene acompañada de algo que mejora lo que se está criticando. Por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala se pronunció en contra de estas reformas. El sector empresarial aglutinado en el CACIF también se pronunció en contra de estas reformas. Existen otras entidades, como por ejemplo hemos visto a los señores guatemaltecos que han venido también a protestar en contra de estas reformas. Mire, hay muchos en contra y muchos a favor. Hay entes que han venido incluso a decirnos que están inconformes, que lo que quieren es más, que quieren que defendamos la iniciativa original y no las enmiendas. Vea, con el sector privado es muy curioso, porque ellos un día sacan un comunicado diciendo que están de acuerdo y a la semana siguiente sacan uno diciendo que están en desacuerdo. A nosotros nos mandaron una redacción del artículo 3º relacionado con jurisdicción indígena, diciendo que para ellos esto era lo más importante. Y como
así me gusta hablar a mí, así voy a hablar y voy a seguir haciéndolo. Primero nos dicen, no queremos voluntariedad en el tema de jurisdicción indígena, no queremos territorialidad, no queremos esto. Y yo estaba de acuerdo porque frente a una jurisdicción no hay voluntariedad. O sea, es o no es. Y no es hoy me acojo, mañana no. Cuando me favorece sí, cuando me afecta no. No. Y ellos querían que no hubiese territorialidad ni voluntariedad. Bueno, y trabajamos las enmiendas en ese sentido. Después resulta que nos manda CACIF otra propuesta, diciendo que sí quieren voluntariedad y que sí quieren territorialidad. Bueno, el día que nos mandan ellos su redacción, ese mismo día publican un campo pagado diciendo que no quieren nada. Ellos consideran que podría crearse un sistema paralelo. También ellos tienen que ponerse de justicia. ¿Es realmente la jurisdicción indígena un sistema paralelo? No. Le voy a decir algo. La jurisdicción ancestral indígena es la jurisdicción ancestral indígena. Y es ancestral porque ha estado ahí ancestralmente. Ahora le pregunto yo, ¿cree usted que porque nosotros no aprobemos el artículo 3 de la reforma, no se va a seguir aplicando la jurisdicción indígena ancestral? Claro que sí. Si ellos ahí están y así conviven, y ellos han potenciado mucho, y especialmente en Sololá, han potenciado mucho la jurisdicción ancestral, porque la jurisdicción ancestral resuelve conflictos. Y muchas veces, si el Ministerio Público está en 33 municipios de Guatemala, ellos están en todo. Ellos están donde han estado históricamente. Y no están en todo. Están en 6 departamentos, donde hay jurisdicción ancestral indígena. Ahora bien, ¿cuál sería la competencia de que ellos tuvieran para juzgar? Hay más de 100 sentencias del organismo judicial y un buen número de sentencias de Corte de Constitucionalidad que hacen referencia a la jurisdicción indígena. Yo me confieso, yo no lo sabía. Sí, yo no sabía que hay sentencias de Corte de Constitucionalidad sustentadas en jurisdicción indígena. Yo no sabía que hay muchas sentencias y resoluciones de tribunales y de salas de apelaciones, incluso de Corte Suprema de Justicia, sustentadas en jurisdicción indígena. ¿Y cuál sería la competencia de ellos para juzgar? Porque juzgarían delitos o faltas. Ellos resuelven, ellos tienen normativas locales que han sido de su convivencia siempre. Por ejemplo, un robo, un hurto, ellos tienen su manera de resolverlo. Y tienen su manera de resolverlo de una manera ágil. Y tienen su manera de resolverlo reparando el daño de inmediato. Ellos vienen y cierran ese tipo de conflictividad. Claro que donde hay policía, donde hay ministerio público, claro que lo que prevalece es la jurisdicción ordinaria. Pero mire, yo no tenía conocimiento de lo mucho que ha sido referencia en tribunales y en juicios la jurisdicción indígena. Y cómo ellos tienen la autoridad indígena. Todos sabemos, hay un alcalde electo, pero hay un alcalde indígena. En Sololá. Hay un alcalde indígena. Hay autoridades ancestrales que tienen conductas de vida, que son ejemplares, que son incluso hereditarias, que son linajes indígenas. ¿Y eso cómo lo cambiamos? Ahora, aquí no se trata de crear una ley sobre la ley. O un poder paralelo. O un poder paralelo. No, aquí se trata de decir, bueno, se reconoce como dentro de las jurisdicciones privativas. ¿Qué son jurisdicciones privativas? Son jurisdicciones especiales. Así como hay jurisdicción privativa de familia, así como hay jurisdicción privativa de trabajo, así como existe una ley de arbitraje. Usted y yo decidimos hacer un negocio y decimos, si hay alguna controversia, lo resolvemos por medio del arbitraje y no por medio de un juez ordinario. Esos son actos de voluntad. De la misma manera, la jurisdicción indígena ancestral, ahí está y ahí estará, porque por eso es ancestral. Lo que estamos haciendo es reconocer que existe, porque así como es tan cierta que es considerada en fallos de Corte Suprema, de tribunales y de la Corte de Constitucionalidad. Eso da para un estudio muy objetivo de cuál, miren, el magistrado Baquiats de Corte Suprema
él nos dio una plática breve, pero que nos puso en claridad de lo que implica la relación de una autoridad indígena ancestral con un juez y cómo se complementa y cómo la autoridad indígena ancestral viene y aporta mecanismos de resolución de conflictos, de control en la gente muchas veces, que está de alguna manera la gente soliviantada queriendo quemar una estación de policía y aparece una autoridad indígena ancestral y pone orden y apacigua a la gente y también sanciona al que ha transgredido el derecho comunitario. Claro, aquí vinieron las campañas del miedo. Te van a parar en tu carro, te bajan, te crucifican, te amarran a un árbol, te latiguean. Todas esas campañas del terror vinieron. Pero resulta que la jurisdicción indígena hoy es vigente y se aplica donde las comunidades la tienen y es parte de su convivencia. Diputado, el diputado Fernando Linares Beltranena, es una pregunta obligada, miembro también del Partido Avanzada Nacional PAN, de su propia bancada, ¿no está de acuerdo con estas reformas? Yo pienso que no, y va a defender el no, y es su derecho. Yo, de alguna manera, no entro en contradicción con él, porque él tiene su posición y yo la mía. Yo respeto la de él. Él no respeta mucho la mía, pero yo respeto la de él. Pero somos personas diferentes. Él es abogado, yo soy abogado. Él es un abogado que vino a la política. Yo soy un político que ha estado en la política toda su vida, que se hizo abogado no para ser defensor, sino que se hizo abogado para ser político. Diputado, o sea, somos personas diferentes, quizá con lo que pensamientos también diferentes. Cuestionan muchos es por qué la participación o la injerencia, por así decirlo, de la CICIG en la discusión de las reformas constitucionales. Fíjese que, y eso nos pasa con muchos diputados, ellos se oponen a las reformas por el origen, se oponen a la reforma porque dicen que vienen de la CICIG, pero no las han leído. No han leído las enmiendas, pero solo por el origen se oponen. ¿Cuántos artículos contienen totalmente, 26. incluyéndolos? Y vamos aún en el sexto, está la discusión del séptimo. ¿Qué se espera, señor diputado? Mire, yo esperaría un debate más intenso. Hoy estamos en la discusión de un Consejo Nacional de un Consejo de Administración Judicial. Pasando el Consejo viene la integración de Corte Suprema de Justicia. Imagínense eso. ¿Qué tiene más implicación? ¿La creación de un Consejo de Administración Judicial o la integración de una Corte Suprema de Justicia? Y después de la integración de la Corte Suprema de Justicia viene la integración de la Corte de Constitucionalidad, en donde se plantea ya no 5 titulares y 5 suplentes, sino 9 titulares sin suplentes, para que los suplentes no tengan bufete abierto y sean los bufetes de los amparos. Y después de la integración de Corte de Constitucionalidad viene el nombramiento del fiscal general. O sea, lo que nos espera todavía es una discusión intensa. Si estamos ahorita, si el derecho y jurisdicción indígena levantó todos los ánimos de nuestra sociedad, si la creación de un consejo nos tiene en esta discusión, ¿qué va a pasar cuando hablemos de integrar Corte Suprema? Cuando ya no haya comisiones de postulación. Comisiones de postulación en donde mis compañeros abogados en una elección por un churrasco dan el voto. Eso es penoso. Que el mismo colegio de abogados no haya asumido con la responsabilidad que esto implica la elección de sus integrantes de comisiones de postulación. ¿Qué le diría usted a estos sectores que se oponen, a los sectores organizados que están oponiendo? Que lean. La Universidad de San Carlos, por ejemplo. La Universidad de San Carlos se opuso a que ya no va a ser parte de los postulantes de magistrados de Corte. Es la única. Por lo demás dicen estar de acuerdo, pero yo lo que planteo es que a esas voces que se oyen todos los días, a las que hoy se visten de blanco, que cantan el himno, que vienen al Congreso, que son bien recibidas, que tengo que reconocer algo. El último miércoles que vinieron se comportaron como debe ser. Y yo creo que eso es lo que esperamos los diputados. Nosotros respetamos a nuestra sociedad, abrimos una discusión serena y sensata. No podíamos seguir escuchando desde los balcones del Congreso
desde los palcos, insultos, improperios, acusaciones. Ni siquiera entre los del sí y el no debería de haber una pizca de ofensa. Tolerancia, respeto. Vea, este miércoles pudimos debatir, pudimos hablar. Los miércoles anteriores la bulla no nos dejaba. Pues no tenemos las mejores instalaciones. El Congreso tiene un dictamen de Conred que dice que hay una parte del edificio que está dañada. Pero yo lo único que planteo es, primero hay que informarse. Segundo, si yo voy a criticar algo, tengo que proponer algo que lo mejore. No puedo decir no porque no, o sí porque sí. Al contrario, si yo digo no y hágalo de esta manera. Los señores constituyentes dicen no reformen la Constitución y dennos tiempo para traer una propuesta, bienvenida. Pero tampoco nos vamos a sentar a esperarlos. Tampoco nos vamos a sentar hasta que ellos se pongan de acuerdo. ¿Habrá o no reformas este año? Yo quisiera pensar que sí, y que fueran reformas con viabilidad jurídica, viabilidad política y viabilidad social. Yo quisiera pensar, mire, todo el mundo dice, yo sí quiero que se modifique el sistema de justicia, yo sí quiero que haya cambios. Yo lo que quiero es que se aplique la justicia. Ahora, pero fíjese que ya hay algo, y el día que usted quiera lo analizamos. El legislador constitucional en el 85, que estábamos saliendo de regímenes militares, autoritarios, de golpes de Estado, de jefes de Estado, el constituyente del 85 decidió en la Constitución dar garantías al organismo judicial. ¿Cuáles eran? Autonomía en su administración, autonomía financiera, autonomía en su funcionalidad, autonomía en el nombramiento de jueces, 5 años para jueces y magistrados. Eso dijo allá en el 85 el legislador, dándole garantías al organismo judicial. En el 2017 estamos hablando de garantías al sistema de justicia. Y en el sistema de justicia, ahí participan Corte Suprema, jueces y magistrados, Corte de Constitucionalidad, Fiscalía General de la República. Ya estamos viendo todo el sistema. Pero las garantías no solo son para que el sistema funcione, sino para que usted como ciudadano tenga la garantía que si van a demandar justicia la van a recibir. Esas son las garantías que tenemos que dar. ¿Y por qué hablamos de una pluriculturalidad? Una igualdad en términos de la diversidad cultural del país. Igualdad para poder llegar a ocupar un cargo, igualdad para que usted frente a la ley, sea indígena, sea mestizo, sea xinco, sea garífuna, usted pueda ir y demandar justicia en igualdad de condiciones. Señor diputado, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle, creo que ha sido muy enriquecedor el contar con su participación, porque como decía anteriormente, hemos tenido acá a favor y en contra, pero es necesario que nos expliquen realmente el espíritu con que han sido creadas estas reformas al sistema de justicia, pero que incluso, como usted ha mencionado, muchas de las originales ya están sufriendo enmiendas para poder ser aplicables. Yo creo que es realmente obligación de todos nosotros como ciudadanos informarnos, conocer un poco más y, ¿por qué no, ejercer ciudadanía, a favor o en contra? No importa si estoy en acuerdo o desacuerdo, pero creo que como guatemaltecos debemos conocer a fondo qué es lo que está discutiendo, participar activamente con todo el respeto que se merecen y, por supuesto, saber que todo esto tiene resultados que van a afectar nuestra vida. Y que sea para bien de nuestro país. Que todo sea para bien. Antes de concluir, su mensaje final, señor diputado. Bueno, diría que, y quiero dejar claro algo, el Congreso de la República está haciendo su trabajo, está haciendo la tarea de la discusión de las iniciativas, no solo de esta, de todas. Y tengo que rescatar algo. El Congreso de la República, los diputados de la 8ª legislatura, quienes hoy integramos el Congreso de la República, día a día estamos trabajando y haciendo nuestro mejor esfuerzo. Es más, estamos dedicando mucho más tiempo para nuestras labores como diputados. Sesionamos martes, sesión ordinaria, martes y jueves, miércoles sesiones para ver reformas constitucionales, las comisiones de trabajo, todas verificadas, grabadas, con asistencias.
O sea, el Congreso tiene una dinámica de trabajo. Y la invitación que yo hago al pueblo de Guatemala, a mi sociedad, es a conocer las reformas, conocer las enmiendas, entrar a una discusión constructiva y no caer en el juego de los temores, de las campañas del terror, que nos volvemos Venezuela, que nos volvemos Cuba, que nos no. Veamos esto con mucha lógica. Queremos una Guatemala diferente, queremos una Guatemala mejor para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Hagámoslo con sensatez, con inteligencia, con corazón, con amor por Guatemala. Discutamos las cosas. Puede ser que no estemos de acuerdo. Y ahí viene el valor de las mayorías. Si el voto es favorable, se respeta. Si el voto no es favorable, se respeta. La democracia requiere de eso y es lo que tenemos que hacer quienes queremos seguir viviendo en este sistema. Muchísimas gracias. Recuerde que después de que el Congreso de la República pueda aprobar estas reformas, deberán ser sometidas a una consulta popular, en donde usted, yo, todos debemos emitir nuestro voto por el sí o por el no, así que es nuestra obligación estar informados. Si usted quiere conocer más, puede ingresar a nuestra página www.congreso.gov.gt y por supuesto este es Foro Parlamentario en nombre de quienes conformamos la Dirección de Comunicación Social y Congreso TV. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta pronto.